Hola, doctor Menopausia. Mira, es que hoy no tengo nada para preguntarte, porque las preguntas hoy te las hago yo. Y es, ¿qué necesito preguntarme antes de empezar a adelgazar en la menopausia? Antes de ponerme a ello, venga, ya he escuchado cosas para hacer, necesitas hacerte unas preguntas para que vayas con las ideas claras, porque si no vas con esa idea clara, va a ser muy difícil, vas a perder el foco y por lo tanto son como piedras que van a salir en el camino que no te esperabas, y si te haces las preguntas adecuadas y las respondes previamente, esas piedras vamos a conseguir apartarlas del camino para poder seguir en nuestra trayectoria y llegar al destino que buscamos. Así que antes de esto quiero, como siempre, plantearte la primera idea, y es que si quieres resultados distintos no puedes hacer siempre lo mismo. Es decir, uy, he fracasado 5 veces a la hora de adelgazar y voy a hacerlo exactamente igual otra vez porque ahora sí que lo vas a conseguir. Déjame que te diga que es muy difícil que volviendo a hacer algo con lo que ya has fracasado vayas a conseguirlo esta vez por alguna casuística del azar o lo que sea. Así que es importante que te replantees si lo que has hecho hasta ahora, las creencias que tienes, te están sirviendo o te están perjudicando a la hora de conseguir lo que quieres, que es adelgazar en esta etapa que puede ser complicado si no se gestiona de la manera adecuada. Así que ya sé que sí, vamos a empezar con las preguntas y la primera y básica es, ¿estoy preparada para el cambio? Tienes que plantearte realmente si, vale, estoy en el momento de mi vida que va a ser favorable, todo nunca va a estar perfecto como a ti te gustaría, pero más o menos crees que vas a poder avanzar como tú quieres, o a lo mejor no es el mejor momento y te tienes que relajar un poco y decir, bueno, voy a darme algo de tregua porque ahora mismo, por lo que sea, mi situación familiar, laboral, etcétera, me va a costar mucho ponerme a ello porque va a requerir de más fuerza de voluntad o no, o de aplicar ciertas estrategias que ahora mismo no puedes aplicarlas tan fácilmente como te gustaría. Entonces es importante que te hagas esa pregunta y que no sea un sí o un no rotundo, digamos, sino que te plantees, bueno, ¿en qué medida estoy preparada del 1 al 10? Bueno, pues un 5. Pues obviamente tienes que ser consciente de ello, de decir, vale, no estoy en el momento más idóneo para conseguirlo, pero bueno, voy a ir, digamos, en un 50% a por ese objetivo. Por lo tanto, no tengo que hacerlo todo al 100% perfecto, porque mi situación no es la idónea para hacerlo. Y aquí lanzo otra frase que me gusta mucho, que es la de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nada te impide hacer algo bueno y que sigas progresando, aunque no sea lo más perfecto que te gustaría a ti. Yo peco mucho de eso también y he tenido que ir cambiando mi mentalidad para saber, oye, un poco mejor ya es mejor que lo que tenías. No es todavía todo lo bueno que te gustaría, pero ya has avanzado un poco más. Si sigues avanzando, aunque sea poquito a poco, vas a conseguir llegar a ese punto finalmente. Puede que tardes más, pero vas a llegar. Eso es lo importante al final, llegar y no tanto lo rápido que llego a ese punto. Vamos a por la siguiente, y es la de ¿a qué estoy dispuesta o no a renunciar? Y es que obviamente hemos hablado de que hay que hacer cosas distintas para ello. Y por lo tanto va a haber cosas que tengas que cambiar en tu día a día. Y es importante que te plantees, ¿vale? Te puedes hacer una lista y decir, de estas 5 o 6 cosas que sé que no me están beneficiando en este objetivo, que será difícil no sacar ninguna, ¿a cuál estoy dispuesta o no a renunciar? ¿Estoy dispuesta a renunciar a lo mejor tomar algo de dulce, si es tu caso, o a beber alcohol de vez en cuando, esporádicamente, o a cuánto reducirlo, etcétera, etcétera, aplicado a tu caso, que tú también sabrás cuáles son los puntos en los que podrían mejorar? ¿Estás dispuesta a renunciar a ello? ¿Estás dispuesta a renunciar a echar un montón de horas delante de Netflix o de cualquier otra plataforma o de pasatiempo y de ocio, entretenimiento para dedicárselo a tu cuidado personal y a tu salud? ¿Estás dispuesta? ¿Cuánto estás dispuesta? Es decir, indaga mucho en esta pregunta, incluso igual que antes, le puedes dar una valoración de los ítems que te hayas propuesto. Oye, ¿en cuál de ellos me costaría menos renunciar y qué impacto va a tener en mi salud y en este caso en el objetivo de perder peso en la menopausia, adelgazar, que me gusta más?
valóralo porque a lo mejor te va a ser de utilidad para decir, pues voy a empezar aplicando esta estrategia, reduciendo esto o suprimiendo esto que no me está beneficiando, porque mira, pues no me va a costar mucho renunciar más que a otras cosas y ya puedo ir avanzando en ese objetivo. Así que puedes ir con esos objetivos al principio que sean más ligeros, que te cueste menos renunciar y luego ir añadiendo otros que sean más retadores. Así que ese punto es muy importante tenerlo en cuenta. La tercera sería desde cuándo tengo ese exceso de grasa. Esta no es tanto, digamos, a nivel psicológico, sino, oye, tengo que ser consecuente conmigo y pensar que si estoy en ese estado ya muchos años, cuanto más tiempo esté en ese estado, más difícil va a ser o más tiempo me va a llevar revertir ese proceso. Y ya es que hay un concepto que se llama memoria ponderal, que al final es que tu cuerpo tiene una memoria, es decir, llevo mucho tiempo pesando esto y va a tender a mantenerse en ese peso, siempre va a tener una resistencia a cambiar. Por lo tanto, cuando tú vayas bajando el peso, seguramente se empiezan a activar como alarmas en tu cuerpo, es decir, uy, que antes no pesábamos esto, estamos reduciendo nuestro peso. Tiene un montón de mecanismos para averiguar esto tu cuerpo. Entonces puede ser que ahí te empiecen a venir esas alertas y por lo tanto sea un inconveniente el hecho de que efectivamente si he estado más tiempo intentando perder peso, obviamente no puedo pensar en perderlo ahora en pocos meses, ¿no? Siempre va a haber una proporcionalidad en tiempo que hemos estado con ese exceso de peso y lo que me puede llevar luego quitarme ese peso de encima. Nunca mejor dicho. Iríamos ya a la cuarta pregunta y es ¿qué grado de esfuerzo me supone esta nueva acción? Antes hemos hablado de renunciar a algunas cositas, pero también vamos a tener que incluir algún hábito más. Esa nueva acción que pueda ser el ejercicio de fuerza, el ejercicio de alta intensidad del que ya te he hablado, el intentar dormir mejor o mejorar ciertos hábitos en mi sueño para empezar a cuidar todas esas partes que van a ser muy importantes en esta etapa y por lo tanto tengo que valorar, oye, me va a costar mucho esfuerzo esto, delimitarlo más o menos con claridad para que diga, oye, 15 minutos de ejercicio al día, ¿qué grado de esfuerzo me supondría? ¿Es un grado de esfuerzo bajo porque lo podrías llevar bien? Oye, pues puedes empezar por ahí, incluyéndolo, o me cuesta comer verduras, ¿cuánto me costaría el empezar a incluir una verdura más en cada comida o un poco de proteína que también te va a favorecer esa pérdida de peso? Piensa que esto será aplicado a tu caso, ya sabes que aquí estamos intentando individualizar cada persona las preguntas que se tendría que hacer, pero las respuestas van a ser diferentes seguramente en cada una de las personas. Se pueden dar semejanzas, pero esto ten en cuenta que es para ti. Tienes que sentarte y hacer este ejercicio sola, contigo misma o con alguna amiga que también esté en tu situación para ver qué cosas os podéis retroalimentar y por lo tanto conseguir. Y como antes también, pues podrías empezar aplicando esos cambios que te van a suponer menos esfuerzo, ya que lo que queremos es aguantar. Esa es una carrera de fondo. Lo que nos interesa no es empezar súper fuerte y luego caer otra vez, sino ir poco a poco ganando esa fuerza de voluntad también, de la que podríamos hablar algún día. Y también, que bueno, eso será otra pregunta que ahora haremos también, y cuánto voy a tardar en hacer esa. De cuánto voy a tardar en conseguir ese objetivo y tengo que tener fuerzas todavía para llegar con energía y con motivación suficiente a esa recta final en la que seguramente es la más dura y por lo tanto te tienes que reservar y gestionar bien esas energías para que esa etapa final
aguantes con entereza, porque va a ser la prueba de fuego y en la que más gente se va al final a tirar del barco y a rendir. Vamos con la siguiente, que es de la que te estaba hablando, por eso está un poco más relacionada, que es la de cuánta fuerza de voluntad dispongo. Y es verdad que la fuerza de voluntad podría decirse que es una pila que se gasta y es cierto, a lo largo del día, incluso esa pila puede estar cargada cuando empiezas por la mañana, si has descansado bien, esa pila, conforme vas haciendo cosas en tu día a día, esa pila se va a ir desgastando. Se va a ir desgastando y cuando te quede poquita fuerza de voluntad, poquita batería de esa fuerza de voluntad, va a ser mucho más difícil que te resistas, ¿no? O que tanto que cambies esos hábitos o que consigas renunciar a ese tipo de elementos de los que hemos hablado, que estaría bien que empezara a tomar parte en ello. Esa fuerza de voluntad se puede entrenar, pero también tienes que ser consciente de cuál es tu punto de partida, cómo está ese músculo de fuerte de tu fuerza de voluntad. ¿Lo tienes muy entrenado? ¿Lo tienes poco entrenado? Hace mucho tiempo que no estás en un proceso donde requiere un poco más de disciplina, etcétera, etcétera. Piénsalo porque es importante, ya que si tienes menos fuerza de voluntad en este caso, si está un poco más mermada, o tu situación también de estrés, etcétera, hace que esa fuerza de voluntad se vea un poco más castigada, tienes que ser consciente que tendrías que empezar por esos objetivos un poco más sencillos, que te supongan menos desgaste de esa batería de la que te estoy hablando. Vamos por último a la de cómo de rápido quiero ir y si voy a ser más flexible o más rígida. Ese sería como dos preguntas en una. Y obviamente si quieres ir más rápido, nadie te asegura esto, pero claro, ahí tendrías que ser muy rígida en todo tu plan. Es decir, no voy a fallar nunca a hacer el entrenamiento, nunca voy a fallar en el menú que me he preparado semanalmente para cumplirlo, no voy a fallar en tomar alcohol, ¿no? En consumir alguna sustancia que te vaya a perjudicar en eso y una retahíla de cosas que sabes perfectamente de las que te estoy hablando y que en cada caso es diferente, como ya te he comentado, y por lo tanto esa pregunta es que tendría que ser imprescindible. Si vas a ser más rígida, seguramente te vaya a ser más difícil gestionarlo emocionalmente. Si crees que lo vas a poder conseguir yendo de esa manera, adelante, pero en muchos casos no suele ser así y lo más ideal muchas veces es optar por una parte un poco más flexible. Y a lo mejor conoces la ley de Pareto o la del 80-20 de la que se habla mucho, donde quiere decir que el 20% del esfuerzo que tú hagas, ¿no? O de la dedicación te va a dar el 80% de los resultados que obtengas, en este caso de la pérdida de peso. Es una proporción muy buena. Pero si quieres el 100% de los resultados, es decir, tenías el 80%, quiero llegar a ese 100% de resultado que tengo, ya no estamos esforzándonos el 20%, ya vamos a tener que esforzarnos un 80% más de lo que estábamos haciendo al principio para conseguir ese 100%. Piensa si este es tu caso, si eso es lo que quieres y lo tienes mentalizado, que te da igual, que tú vas con todas, enhorabuena, te felicito si puedes conseguirlo así. Y si no, empieza con esa ley del 80-20. Voy a hacer estas poquitas cosas que me van a dar el 80% de los resultados, pero mientras lo mantengas y puedas seguir, digamos, avanzando en tu objetivo, aunque sea ese poquito, ya tienes ahí un avance muy bueno. Por lo tanto, es importante que te hagas esa pregunta para plantar las bases de cuando empiezo a incluir todos esos hábitos que necesito hacer para adelgazar en la menopausia, cómo lo voy a ir haciendo de una manera más flexible, menos flexible y por lo tanto que me asegure que se va a adaptar ese plan y esa estrategia a mi estado actual, mental y voy a crecer también con el plan porque esa es una de las mejores maneras para cumplir ese objetivo. Ir tú con el plan y ver cómo estás creciendo como persona, cómo estás ganando más fuerza de voluntad, cómo estás
consiguiendo añadir hábitos nuevos a tu vida y por lo tanto eso es una satisfacción muy buena y no te centres únicamente en si solo estoy perdiendo peso y por lo tanto otras variables más como esos hábitos, ese bienestar también que te pueda venir de estar haciendo las cosas bien simplemente, no tiene por qué materializarse ya esa pérdida de peso. Así que este ha sido el mensaje, estas preguntas básicas que deberías hacerte antes de querer empezar a adelgazar en la menopausia. Pregúntatelas, si quieres, como siempre, las puedes comentar en el apartado aquí abajo para que se forme un debate y que cada una exponga también lo que le parece y pueda haber como esa retroalimentación entre una y otra, darse ideas nuevas y todo eso que ya sabes. Así que, como siempre, puedes apoyar el canal, suscríbete, un pulgar hacia arriba que siempre ayuda y nos motiva a seguir haciendo todo este contenido. Muchas gracias y hasta el próximo.